Quiero agradecer esta invitación y esta oportunidad de conversar, no solo con muchos de los amigos que están aquí presentes, con los cuales nos vemos con mucha frecuencia, sino también con los académicos y jueces que nos visitan de otros países, que son países hermanos, con los cuales tenemos siempre una comunidad de principios. Yo, en mi carrera académica, siempre trabajé la idea y apoyé la idea de una cultura jurídica latinoamericana. Creo firmemente en eso y creo que nosotros tenemos mucho que mostrar al mundo si es que mostramos nuestras identidades. Me parece que hay que celebrar este tipo de encuentros, una reflexión sobre la necesidad de transformar el Poder Judicial y el proceso. Nosotros desde la Corte Suprema estamos muy convencidos de esta necesidad y la celebramos. Claro, es importante que todos los agentes del cambio actúen. Por un lado, el mundo académico, por el otro lado, el mundo judicial. Nosotros convocamos al mundo judicial a que reflexione y también hacer las propuestas a los demás poderes del Estado. De manera que reuniones como esta cuentan con nuestro absoluto apoyo y además nos interesa participar para escucharlos, para saber qué piensan todos ustedes acerca de las necesidades de cambio. Me parece que una primera cuestión que hay que afirmar es justamente la necesidad de cambio en la mirada del Poder Judicial. Nosotros en la Corte Suprema, principalmente desde el año 2004, comenzamos a trabajar en la necesidad de que el Poder Judicial deje de mirarse a sí mismo y mire a la sociedad. Este es un cambio de mirada y es un cambio de paradigma. Por eso es que en la primera Conferencia Nacional de Jueces que hicimos en la ciudad de Santa Fe, en la cual participaron varios de los que están aquí presentes, una de las afirmaciones fue esta: cambiar la mirada, el Poder Judicial no mirándose a sí mismo, sino a la sociedad. Y al mirar a la sociedad, este cambio, esta mudanza de paradigma requiere necesariamente que nosotros tengamos algunos principios sobre los cuales vamos a mudar también nuestro modo de analizar lo que hacemos. Yo voy a mencionar muy rápidamente estos principios para luego hablarles de las audiencias que están dentro de este marco. El primer principio que me parece importante, si uno cambia la mirada y se enfoca en las necesidades de la población, es un principio basado en derechos. No solo la tradicional historia y estructura jurídica que nosotros hemos elaborado en base a la independencia del Poder Judicial, que sigue vigente, sino también los derechos que tiene la población hacia el Poder Judicial. Entonces acá hay un cambio de mirada y reconocemos el derecho, por ejemplo, a la celeridad de los juicios, al acceso a justicia. Esto que se viene trabajando hace muchos años en el mundo académico y también en los poderes judiciales es muy importante. Un primer cambio de mirada, una estructura de derechos del ciudadano hacia el Poder Judicial. Segundo cambio de mirada, me parece, es sobre el proceso. Nosotros tenemos una idea del proceso que está muy trabajada y muy elaborada por la excelente doctrina procesal argentina e iberoamericana. Pero desde el punto de vista de la organización del Poder Judicial, hay una cuestión de rigidez que no se compadece con las necesidades de la población. Si nosotros miramos los cambios y cómo nos adaptamos y dejamos de pensar solo en el Poder Judicial, vamos a verlo esto con toda claridad. Y yo lo he dicho hace muchos años, a mí me gusta correr como actividad deportiva, ir a correr. Y hace 20 años atrás había 1 o 2 tipos de zapatillas. Cuando hoy entra uno a una tienda, ve miles
de tipos de zapatillas diferentes, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Hay para correr, para jugar al básquet, al fútbol, al tenis. Esto es, en la economía, la segmentación del producto en función de las necesidades del usuario o consumidor. Nosotros, si esto lo aplicáramos al proceso, nosotros tenemos un proceso pensado en función de las necesidades del Poder Judicial, pero que es muy rígido y no se adapta a las necesidades del consumidor o usuario. Y entonces acá hay otro cambio de paradigma. Nosotros tendríamos que tener mucha más flexibilidad, diferentes tipos de procesos de acuerdo a las necesidades de la población. Y entonces no podemos tener una sola clase, tenemos que tener procesos colectivos, procesos individuales, procesos atípicos, todo esto que ha escrito la doctrina procesal, pero hay que implementarlo. Es decir, diferentes tipos de procesos de acuerdo a las necesidades de la población. Y el tercer principio que me parece que sirve para enmarcar esto es repensar el conflicto, también desde esta mirada enfocada en las necesidades de la población. Nosotros ajustamos el conflicto a la jurisdicción. Y acá hay dos problemas que vemos muy claro. El primero es que en muchos casos el conflicto no coincide con la jurisdicción. Y entonces el conflicto excede la jurisdicción. Esto lo vemos en casi todos los campos. Por ejemplo, en materia penal, vemos como hay muchísimos casos que van y vienen de acuerdo a las competencias y se discute, y casi todo el tiempo es una discusión de competencias en materia civil, en materia ambiental, en materia laboral. Es decir, los conflictos hoy exceden las jurisdicciones. No coinciden el modo en el cual está organizado el sistema político, institucional y el judicial con el tipo de conflictos. Esto se ve tal vez muy claramente en materia ambiental, donde los conflictos son regionales, o en materia de daños, y en casi todos los problemas civiles. Entonces hay que tratar de flexibilizar la jurisdicción. No podemos tener una jurisdicción tan rígida que impida una resolución rápida de los conflictos y la mayor parte del tiempo estemos discutiendo cuestiones de competencia. Y el otro aspecto de repensar el conflicto en función de las necesidades de la población es que nosotros tenemos una estructura judicial en la que el ciudadano viene al Poder Judicial, generalmente en el centro de las ciudades. Esto también hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que ir a donde está el conflicto, no el conflicto donde estamos nosotros. Y por eso también es importante flexibilizar la organización de los poderes judiciales para que podamos establecer una movilidad y poner jueces donde hay conflictos. Necesitamos jueces en las villas, jueces en los aeropuertos donde hay conflictos de consumidores, o jueces que puedan moverse de un lugar a otro en las zonas donde no hay jueces. Nosotros en la Argentina y en muchos países esto se ve, en la Patagonia Argentina, en el Amazonia, en Brasil, jueces que puedan ser móviles, ir visitando ciudades y resolviendo conflictos. Una mayor cercanía del juez al conflicto y no, como ocurre en nuestra estructura, que cada persona que tiene una necesidad tenga que venir al centro de la ciudad, donde están los tribunales y el Palacio de Justicia. Esta es una idea de poder del Estado, que no está mal, pero además necesitamos jueces en los lugares donde hay conflicto. En la Argentina, en las grandes ciudades, hay que tener una gran cantidad de jueces en las villas, en los barrios, cercanos al ciudadano común. Esto es lo que es práctico, lo que va a acelerar mucho los procesos. En materia civil necesitamos muchísimo que los viejos jueces de paz vuelvan a estar ahí al lado de los conflictos, y no lo que hoy tenemos. En definitiva, este cambio de mirada, este cambio de paradigma general, un poder judicial que no se mira solo a sí mismo, sino mirando
a los ciudadanos trae consecuencias en la estructura de derechos, es decir, derechos hacia el Poder Judicial, trae cambios en la estructura del conflicto y en la estructura de la jurisdicción. Entonces creo que estos grandes principios son muy importantes para que entendamos un aspecto muy específico, que es el de la audiencia pública. Y la audiencia pública en este marco tiene sentido. No es en otro marco, porque una audiencia pública en la cual nosotros pensemos que la única razón que tiene es que nosotros veamos a las partes, me parece que es una visión limitada. Nosotros tenemos que pensar en grande, pensar en los grandes principios y paradigmas. Las audiencias públicas en la Corte, como creo que en casi todos los tribunales debería ser, tiene distintas funciones. No podemos pensar en una audiencia pública, porque vuelvo a lo de antes, el proceso debe ser flexible, no hay un proceso para todo. Hay una zapatilla para cada actividad. Bueno, nosotros tenemos una audiencia para cada tipo de problemas. Entonces, si el problema es que las partes no se ponen de acuerdo y es posible solucionarlo, tenemos una audiencia de conciliación. ¿Qué se hace en una reunión privada entre las partes? Y los jueces ahí tienen una actitud de mediadores. Si traten de ponerse de acuerdo, y esta es una audiencia de conciliación. Hay otras audiencias en las cuales el problema no es poner de acuerdo a las partes, sino que es acelerar el proceso. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso que fue el del Riachuelo, un proceso colectivo. Si nosotros hubiéramos seguido el proceso normal de correr traslado, demanda, ofrecimiento de prueba, y recién estaríamos probablemente en la etapa de contestación de demanda. Cuando advertimos esto, hicimos audiencias que algunos llaman de organización o de management, en el derecho anglosajón, organización del proceso. Entonces, hicimos audiencias públicas en las cuales convocamos a las partes y dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los temas más importantes a discutir? ¿Cuál es la prueba? Organización del proceso para la celeridad. Y otras audiencias públicas tienen otras finalidades, y me voy a detener un poco más en estas últimas para no extenderme tanto, que son las audiencias públicas en las cuales el problema no es ni conciliar a las partes ni acelerar el proceso, sino mostrar los argumentos y contraargumentos. Aquí el valor de la audiencia pública excede lo procesal para ubicarse en un plano sustantivo. Y no me refiero con el término sustantivo a una idea de derecho sustantivo, sino sustantivo en el sentido de cultural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tradición, y creo que esto es aplicable a muchos países de la región, en la que cuando hay un conflicto, generalmente se generan guerras de posiciones. Y lo que ocurre, y esto yo lo he escrito hace 30 años, o sea que lo puedo seguir diciendo, no es que lo haya inventado ahora, no hay una relación con el momento actual. Yo hace 30 años, me acuerdo que cuando empecé la actividad académica, me llamó la atención una cuestión, que era que iba a un congreso y todos coincidíamos plenamente en las conclusiones. Y yo decía, ¿y dónde están los que no piensan igual? Bueno, hacen otro congreso con otras conclusiones. Y el debate, bueno, es una guerra de posiciones luego. Entonces, ¿quién junta más gente en un congreso o en otro? Y empiezan las conclusiones contrapuestas. Pero no está el encuentro argumentativo que es necesario. Entonces, ¿qué pasa con esta cultura de oposiciones? Lo que sucede es que los conflictos no se solucionan, se trasladan dentro del Poder Judicial y fuera, con un altísimo costo. Y además nos transformamos en militantes de verdades parciales,
porque las partes y los sectores sociales en un conflicto se transforman en defensores de verdades parciales y pierden de vista la totalidad. Pierden de vista el contexto y luchan por lo suyo a una costa del contexto. La preeminencia de la verdad parcial por sobre la organización. Entonces aquí, ¿cuál es el valor de la audiencia pública en este sentido? Es mostrar lo contrario. Es decir, mostrar que en un conflicto hay argumentos en un sentido y argumentos en otro sentido. Y la contraposición de argumentos de manera pública hace que nosotros evolucionemos culturalmente desde este, yo diría, primitivismo cultural que a veces tenemos, que es una guerra de oposiciones, a una evolución en la cual nosotros nos pongamos a la altura de los tiempos, porque los tiempos actuales, en sociedades muy plurales, muy multiculturales, con conflictos muy diversos y muchas visiones, exigen una extremada habilidad para encontrar puntos en común y armonizar la complejidad, conducir la diversidad. Estos términos que hace de los años 80 que se vienen hablando, pareciera que nosotros los desconocemos. Pero en las audiencias públicas existe una buena manera de mostrar esto. En la Corte Suprema hemos hecho innumerables audiencias públicas de este tipo, en las que uno ve la posición de una de las partes y ve la posición de otra de las partes. Además, invitamos a los amigos del tribunal. Y los amigos del tribunal, al principio, se ponían como partes independientes. Luego hemos visto que en realidad es mejor que digan yo vengo a alegar en favor de la posición de una de las partes, porque la independencia en abstracto es difícil de sostener. En realidad, los amigos del tribunal vienen a abogar en defensa de la posición de una de las partes, aunque sean ellos independientes. Entonces se hizo una discusión con varias organizaciones no gubernamentales y se hizo una nueva acordada dándole este sentido. Entonces escuchamos a las partes y escuchamos a distintos sectores sociales que abogan en función de la posición de una y de otra de las partes. Entonces ahí nosotros asistimos a una visión de argumentos y contraargumentos en el mismo acto. Porque en el otro modelo lo que ocurre es que hay argumentos y contraargumentos en forma sucesiva. Las oposiciones en la historia han sido siempre sucesivas. Un sector predomina, luego viene otro. Pero no las sociedades no se construyen así, más bien se destruyen así. Las sociedades se construyen cuando nosotros logramos que distintos sectores se encuentren en un lugar para vivir en común, que es lo que nos une. Entonces, en los conflictos de relevancia institucional, como los denominamos a los que hacemos en estas audiencias, es necesario exhibir el conflicto, sus distintos argumentos y matices y ver cómo es posible que existan consensos cruzados, esto dicho en el sentido de Rawls, que tiene un libro interesante sobre los consensos cruzados en sociedades pluralistas. Porque claro, hace 200 años, que es cuando se formaron las bases culturales nuestras, las sociedades eran muy homogéneas, todos pensaban de la misma manera. Y si no pensaban de la misma manera, bueno, se los hacía pensar de la misma manera. Pero hoy las sociedades son multiculturales, muy diversas. Y entonces se necesita otra categoría de análisis, otra categoría de pensamiento y otra categoría para conducir la diversidad. Y entonces, si bien los conflictos deben seguir existiendo y van a seguir existiendo y son el motor del cambio, lo importante es encontrar las bases sobre las cuales esos conflictos se resuelven. Es como dos personas discutiendo
y uno habla en un idioma y otro habla en otro idioma. Lo que necesitamos es el lenguaje común. De eso se trata, de que podamos articular un lenguaje común. Y esto forma parte de las tragedias sociales que se han vivido en muchos de nuestros países. Sectores contrapuestos que no tienen un lenguaje común y nunca se hablaron y nunca se entendieron. Pero creo que hoy es muy importante que nosotros tengamos otra clase de dirigentes, otra clase de jueces y juezas, otra clase de pensamiento mucho más evolucionado, no tan primitivo culturalmente. Adoptemos lo que se ha hecho en los últimos 30 años en la evolución de la teoría del conflicto y sepamos que en los casos de extraordinaria relevancia institucional, las audiencias públicas pueden exhibir estos argumentos y contraargumentos y los matices para encontrar que alguna de las partes tendrá razón, pero hay una base común en la cual pueden dialogar. Esta es una función docente y participativa que tienen las audiencias. Es docente, ¿por qué? Porque al exhibir el conflicto, las partes, los amicus curiae y también la población entienden mejor que no todo es matar o morir, que hay matices, y esta es la gran función que han tenido siempre los jueces en la historia de la humanidad. Cuando Elster escribió este libro extraordinario, se llama Juicios Salomónicos, examina él cómo poner de acuerdo principios competitivos. Bueno, esa, dice él, en la filosofía del derecho, es la función tradicional que han tenido los jueces. Y en las sociedades actuales, no los jueces, el modo de razonar a través de juicios salomónicos que ponen en armonía de los consensos sociales es central en las sociedades actuales, es un tema central. Entonces, esto tiene un valor educativo y también tiene un valor de participación social, porque en muchas de nuestras audiencias nosotros hemos utilizado lo que la doctora Ledesma decía, el Centro de Información Judicial, que tiene un sistema de YouTube y las redes sociales. Entonces la audiencia se transmite en directo. Cualquier persona en su casa la ve y puede interactuar. Entonces mientras está hablando uno, se genera un debate extraordinario porque opinan de un lado y de otro a través de las redes sociales. Es un debate que no está en sede judicial, pero está en la participación ciudadana. Y eso es extraordinario, eso acerca al Poder Judicial con la gente. La gente percibe la complejidad de lo que hay que resolver y no lo ve como una cosa extraña que se le ocurrió a un sujeto aislado. Entonces, estas dos funciones son muy importantes, educativa y participativa. Y quiero cerrar diciendo una cosa más, que me parece que todo esto que nosotros decimos acerca de los cambios en el Poder Judicial requiere de un pensamiento sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Así como tenemos que superar el primitivismo cultural, que es esto de las oposiciones irreductibles, y pensar la complejidad, también cuando hablamos de reformas hay que pensar que es un sistema. Entonces, yo veo con demasiada frecuencia que alguien dice, hay que hacer tal cosa para cambiar el Poder Judicial. Y como si esa fuera una panacea, en cualquiera de los campos. Y no solo respecto del Poder Judicial, se dice respecto de todo. Nunca no existe una experiencia en la cual cambiando un factor uno cambia el sistema. Esto no existe. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, muchas audiencias públicas, pero si no hay jueces, bueno, no va a servir de nada. Y si tenemos jueces y juezas y audiencias públicas, pero no tienen edificios, tampoco va a servir. Y si tenemos jueces, juezas, edificios y audiencias públicas, pero no tenemos legislación procesal adecuada, tampoco va a funcionar. Entonces,
La cuestión es pensar sistemáticamente y decir, miren, acá lo que hace falta es una política de Estado en la cual nosotros tengamos una idea clara de a dónde vamos, es decir, juicios más rápidos, está bien, ese es un objetivo de una política de Estado, acceso a justicia, ese es otro objetivo. Bueno, cualquiera sea el objetivo, tengamos una política de Estado. Si lo que queremos es una justicia más rápida, es un buen objetivo. Pero ahí hay que hacer un planteo que sea sistémico, es decir, necesitamos para eso tanta cantidad de jueces, necesitamos jueces y juezas en los lugares donde se genera el conflicto para que sea más rápido, necesitamos mayor flexibilidad, entonces necesitamos disposiciones dentro del Poder Judicial, necesitamos disposiciones del Poder Ejecutivo y necesitamos del Poder Legislativo. Es decir, reformas procesales, cantidades de jueces, mapa judicial, que los jueces tengan una actitud diferente, tener diferentes tipos de procesos. Y bueno, esto no es difícil. Todos sabemos, hace muchos años que se sabe cuáles son las soluciones concretas. El problema es pasar del discurso a la acción, porque discursos sobre lo que hay que cambiar hay bastante, pero un pensamiento sistémico sobre lo que hay que cambiar hay poco. Nosotros necesitamos que se diga exactamente, y en eso está nuestro aporte. Todos los agentes del cambio, las universidades, el Poder Judicial, los legisladores, los que están en funciones ejecutivas, tenemos que reflexionar y decir, bueno, este es el conjunto, el sistema va a funcionar de esta manera. No crean, y creo que nadie puede creer, a pesar de que lo digan reiteradamente, que cambiando una ley o nombrando un juez más o haciendo una audiencia más, vamos a lograr que los ciudadanos tengan mejor servicio de justicia. Necesitamos un conjunto de medidas, necesitamos cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema, que no queden meras declaraciones, necesitamos políticas de Estado. Esto es lo que dijimos en las conferencias nacionales de jueces hace varios años. Venimos insistiendo, es necesario que nos pongamos de acuerdo en algunos objetivos, todos los poderes del Estado, todos los agentes del cambio, y una vez que nos pongamos de acuerdo en el sistema de cuestiones que hay que cambiar, lo implementemos. Porque nos está pasando hoy en día con las audiencias públicas que hacemos en la Corte, pero que muchos tribunales a lo largo y a lo ancho del país no pueden hacer. No porque no quieran hacerlo, no pueden, no hay lugares para hacer las audiencias. Entonces, digamos las cosas con sensatez, pensemos de una manera más evolucionada los problemas y no tan simplista como a veces lo hacemos, digamos las cosas que hay que decir, seamos capaces de tener una dirigencia distinta en el sentido de mayor complejidad en el pensamiento y no creamos que las cosas son tan simples. Necesitamos ponernos de acuerdo para que funcionen, necesitamos diseñar sistemas para que funcionen. Esta es un poco la idea que yo quiero transmitirles y que compartimos en la Corte Suprema, luego de haber escuchado muchas voces que vienen bien y que es necesario este debate. Pero nosotros hace ya varios años que venimos insistiendo en esto. Hace falta que tengamos políticas de Estado con unos consensos básicos para transformar el sistema. Esta es un poco la idea, no solo una de las partes. Nosotros necesitamos para esto también cambiar nuestras mentes, porque nosotros hemos sido educados, toda una generación de dirigentes, en conceptos del siglo XIX. Somos muy buenos dirigentes del siglo XIX. Pero el siglo XXI es otra cosa. Las sociedades no son homogéneas, son multiculturales, hay complejidad, hay multiplicidad de factores y hoy la teoría ha evolucionado mucho. De eso se trata,
que nos actualicemos en la cultura, en el modo de ver, en el pensamiento. Y esto es extraordinariamente fascinante para quienes tenemos que hacerlo y además muy bueno para las generaciones futuras. Porque yo creo que en definitiva nuestra responsabilidad es no dejarles a los que nos siguen todos los problemas que nosotros hemos sufrido durante muchos años, generación tras generación. En algún momento tenemos que tratar de decir, por lo menos, esto debe hacerse de una manera diferente. Creo que esta es la idea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realmente un broche de cierre de lo mejor que podíamos pedir, porque aquí justamente durante estos 2 días hemos dialogado, se han presentado posiciones contrapuestas. Este es el segundo seminario, no solamente se presentaron problemas, sino experiencias, comenzamos a discutir. También nos preocupó precisamente esta necesidad de una visión integral, de una visión sistemática, más allá de lo que era la posibilidad de las audiencias públicas o de una determinada manera de ejecutar las decisiones judiciales. Y realmente agradecemos a todos y a cada uno de los expositores, a todos y a cada uno de los que han venido, la mayoría desde muy lejos, para poder practicar este diálogo. Agradecemos las propuestas, agradecemos las experiencias traídas y esperamos que conjuntamente el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, con el auxilio de la Fundación GIS y el gran aporte de nuestros profesores alemanes también, conjuntamente con la Asociación Argentina de Derecho Procesal y probablemente con otras instituciones, podamos realizar un tercer diálogo, porque el año pasado nos habíamos reunido en Quito y comenzamos estas que no, son algo más que discusiones, porque realmente esto ha sido maravilloso, el nivel de trabajo que ha habido. Señor presidente, puede ver, a esta hora estamos clausurando toda la gente que todavía está. Agradecemos también a las instituciones auspiciantes, a cada uno de los que han trabajado y han hecho posible la realización de este segundo seminario, y reiteramos el agradecimiento al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder cerrar con este verdadero broche de oro. Un aplauso para todos.